Juan 7, 37, 39. Hoy Dios nos pone y nos confronta, con la escritura, si realmente nosotros vivimos esta palabra. Y dice Juan 7, 37, 39: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, diga conmigo, el que cree, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén. ¿Y cuál es el mensaje? Dice muy claramente: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Se puede mirar un poquitico aquí en su abdomen si realmente está fluyendo? Usted me acaba de decir que cree. Yo quiero preguntarle, porque aquí dice que este es el Espíritu que deben recibir los que creen en Jesús. Este es el Espíritu que deben recibir, y lo dijo Jesús. Este es el Espíritu del que deben recibir los que creen en Jesús. O sea, una persona que cree en Jesús ya debió haber recibido este Espíritu, y la confirmación de que, o la evidencia de que ya recibió este Espíritu, es que algo está fluyendo de su interior. La pregunta es: ¿qué fluye? Yo conozco cristianos que le fluye veneno. Yo conozco cristianos que le fluye pecado. Yo conozco cristianos que le fluye mentiras. Es más, yo conozco cristianos que le fluye inmadurez. Yo conozco cristianos que le fluye depresión. ¿Cuál es el problema? Si el Espíritu, si usted dice que creyó en Jesús. Yo conozco cristianos que de aquí lo que le fluye es deudas. Deuda por aquí, deuda por allá. Como dijo la del TikTok, que fluya lo que tiene que fluyar. Eso no es así. Usted me dijo que creía en Jesús. La pregunta es: ¿por qué de usted no fluye bendición? ¿Por qué de mí o de usted no fluye santidad? ¿Por qué de usted no fluye compromiso? ¿Por qué no fluye? ¿Qué pasó? Si usted dijo que creía en Jesús, y la promesa es que para los que creen en Jesús algo tiene que pasar. ¿Qué? Que deben fluir ríos, no gotitas, ríos. ¿Usted sabe qué es esto? La comparación entre una gota de agua y un río es que la gota es temporal y el río es permanente y constante. Pero yo no he visto una constancia de fluir. Le voy a poner un ejemplo de bendición económica, y fluye, que fluye, y fluye, que fluye, y fluye. Compró una casa y compró el carro y montó una empresa y montó la otra, y le dio al uno y le dio al otro, y pagó el almuerzo de todos, y pagó los retiros, 20 retiros, y al otro retiro pagó 40, y al otro retiro le pagó 50. Nada que le fluye. Eso es un río. Entonces aquí estamos los cristianos confrontados con que andamos en gotitas. Usted un día tuvo, hoy ya no tiene. Dios le dio una tremenda bendición y hoy ya tiene deudas. Dios le dio un matrimonio y usted hoy ya no tiene nada. Dios le dio unos hijos y los está perdiendo en la droga, los está perdiendo. Pero nos hacemos llamar cristianos. Necesitamos entender que nuestra vida no está basada en una religión, sino en realmente ser testimonio de lo que nosotros confesamos. Entonces, por eso yo le voy a decir algo. Usted no necesita ser muy docto para dar un mensaje y impartirlo. Usted necesita vivirlo. Dios nos confronta, su palabra fue hecha para eso, y no se moleste. Eso es lo que hace la Escritura. La Escritura empieza a limpiarte para que tú estés apto para poder ser un testimonio vivo de lo que estás profesando.
¿cómo vamos nosotros a ganarnos la credibilidad de la gente si lo que usted predica en su casa de paz es totalmente inconcordante a lo que vive con su casa, en su esposa, y a lo que usted ha hecho en la intimidad? Esa es la iglesia débil. Esa es la iglesia que pierde el poder. Hoy en día, con todo esto del nuevo pacto, lo que se le está quitando es el sacrificio al hombre, la entrega y el compromiso, pero al mismo tiempo se le quita el poder a la iglesia. Entonces en esas iglesias o en esos lugares ya no hay milagros, sanidades, liberación, porque se fue el poder. Donde no haya compromiso y arrepentimiento, el poder de Dios no es manifestado. Jesús estaba hablando, y escúcheme bien para que usted me entienda un poquito. Dice la escritura en Juan 7, dice la escritura, en el último gran día de la fiesta. ¿Cuántos han escuchado hablar de las fiestas del Señor? Que son 7. ¿Recuerdan? Vamos a hacer un poquito de recorderis. Son 7 fiestas. Las fiestas de los panes, la fiesta de las levaduras, de la primicia, del Sucot, de las trompetas, de los tabernáculos. Y cada fiesta de estas representa el Bikurim. Estas fiestas eran del Antiguo Testamento. Entonces cada fiesta representa un evento crucial de Jesucristo. Y aquí dice muy claramente, estaba hablando Jesús. Escuche esto para que usted pueda entender un poquito la exégesis y la hermenéutica. Y dice: en el último gran día de la fiesta. Mire que Jesús no sabía ya, o sea, esto ya era de la predestinación del Padre, que el Padre a través de Jesucristo buscaba el momento exacto para poder manifestársele al pueblo judío y decirle por todos los medios, por todos los sentidos: yo soy el Mesías que ustedes están esperando. Pero era tanta la dureza del corazón de los judíos que esta es la hora y no se han dado cuenta muchos que Jesús, el Mesías, ya vino. En la fiesta de los tabernáculos, si usted mira, cada evento de Jesucristo sucedía en una fiesta judía. Y aquí habla en el último gran día de la fiesta. La fiesta que se estaba celebrando ahí era la fiesta de los tabernáculos. ¿Alguien sabe qué representa la fiesta de los tabernáculos desde una perspectiva cristocéntrica? La fiesta de los tabernáculos desde una perspectiva cristocéntrica representa el reinado de los 1000 años de Jesús. Cuando nosotros volvemos, él después del rapto estará gobernando 1000 años. Eso es lo que representa para nosotros. Para el judaísmo representaba la fiesta de las cosechas, de recoger la cosecha y del agradecimiento por todo lo que Dios había hecho y los había sustentado en el desierto. Y por eso la forma de celebrar esta fiesta era de 7 días, y ellos levantaban tabernáculos donde habitaban ahí y celebraban esta fiesta. Pero en esa fiesta, escúcheme bien, habían 2 eventos que no eran bíblicos, que eran de la costumbre judía, y eran lo de los sauces y también lo del estanque de Siloé. ¿Cómo la celebraban? Ellos iban al estanque de Siloé y caminaban y traían agua. Y esa agua, el sacerdote de turno, el que estaba ministrando en ese momento en el templo, en el altar de Dios, tenía 2 cuernos de plata. En uno se echaba el agua que traían del estanque de Siloé, y en otro se echaba el vino y lo derramaban sobre el altar. ¿Qué representaba para ellos esto? Para ellos representaba que Elohim, el Todopoderoso, volvería a través del Mesías, ¿sí me entiende? Y que el espíritu de Elohim iba a ser derramado cuando el Mesías volviera. ¿Hasta ahí lo tenemos bien? Vamos bien, vamos aprendiendo algo. Ok, entonces después ellos cogían lo que llamaban las lulaps. Las lulas que ellos llamaban eran unos ramitos que los hacían de mirto y de sauce, palmas de mirto y de sauce. El sauce es el mismo álamo. Yo no sé si ustedes, algunos, han leído Éxodo 29, cuando habla del aceite de la unción y tiene 5 elementos
que es el aceite de oliva, la mirra, la acacia, la canela y el álamo, ¿cierto? Entonces volvemos a tener a este elemento acá. Y ellos batían y le daban vueltas al altar con sus ramitas después de haber regado el agua y el vino. ¿Qué representaba el agua y el vino regada en el altar? Escúcheme bien, porque usted va a entender lo que Jesús les quiso mostrar. Representaba lo que les dije, que el Mesías volvería, que el espíritu de Elohim se manifestaría nuevamente a través de la venida del Mesías. Escúcheme bien. Durante 7 días, porque dice que ¿cuándo fue? ¿En cuál día? Pero durante 6 días, voy a decirle, ellos estuvieron haciendo esto. Iban al estanque de Siloé, traían el agua, lo llenaban en el cuerno y luego lo derramaban. Otra vez, 6 días estuvieron haciendo esto. Jesús, le voy a hacer una pregunta. ¿Sería que Jesús los estaba mirando? ¿Usted qué cree? ¿Que Jesús como judío se conocía estas fiestas y las practicó? ¿Cómo se le ocurre que no? Claro, de pequeño, no que lo llevaban al templo también. Jesús, escúcheme bien, estaba todo el pueblo. Bueno, y el contexto histórico era que, recuerde usted, que las autoridades y los fariseos ya le estaban poniendo los ojos a Jesús y le estaban diciendo que armaba revueltas. Entonces Jesús ya estaba anunciado para este tiempo. ¿Sí? Imagínese usted, dice que cuando Jesús se le perdió a María, iban casi 3 millones de judíos hacia celebrar las fiestas. Entonces imagínese este escenario. No sé, esto es algo que se me ocurre, pero imagínese este escenario donde 3 millones de personas andan celebrando esta fiesta. ¿Ya se lo imaginó? Y de pronto Jesús se levanta y dice, ¿cómo? Alzó la voz. Yo me imagino que para que lo escuchen 3 millones de personas, él dice, y alzó la voz diciendo, pero se puso ¿de qué? Porque es que los fariseos leían la Torá y todo lo hacían sentado. Y él se pone de pie, yo me imagino, para que esa multitud lo escuche. Y yo no sé si buscaría un lugar alto. Y se paró y a alta voz, después de que ya le habían advertido y ya él sabía que lo estaban persiguiendo por armar desorden, él se alzó y empezó y dijo, él gritó, él alzó la voz y les dijo, ¿cómo les dijo? Si alguno, yo creo que gritó, si alguno de ustedes que llevan 7 días aquí, yendo al estanque de Siloé, viniendo, volviendo y yendo, tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué? Y beba. ¿Usted sabe por qué él les dijo eso el 7º día? Porque como él es el Hijo de Dios, él ya se había dado cuenta que si ese ritual lo hacían para llenar la sequedad de la gente espiritual, la gente todavía después de 6 días de hacer lo mismo andaba con el corazón seco. Y él del desespero llegó y les dijo, oye, este es el pueblo mío, el pueblo de Dios. Ustedes llevan 6 días yendo de aquí para allá y no han saciado su sed y sus corazones siguen endurecidos. Y por eso vengo a decirle que si alguno después de hacer tanto ritual, después de venir tantas veces a la iglesia, sigue vacío en el corazón y está seco, venga a mí y beba, porque usted nunca más tendrá sed. Imagínese usted este contexto histórico. Él dijo, pues si me tienen que arrestar, pues que me arresten, pero esta gente está herida en el corazón. Y a mí para esto fue que me envió el Padre. Y yo los he visto que siguen secos, que el corazón está herido, que el corazón está lastimado, que aún después de ir y venir no se han sanado. Y entonces Jesús dijo, ¿usted cree que Jesús se iba a arriesgar por algo que no tuviera importancia?
Hoy, cuando yo estaba estudiando este mensaje, yo le decía: Señor, qué superficiales somos. Qué manera tan absurda, tan superficial de nosotros los creyentes leer la Escritura. Qué manera tan desinteresada que nosotros le tenemos a tu palabra. ¿Cuántas veces hemos pasado por este versículo? Y qué pena, porque a ti nada te podemos esconder. Nuestra vida no está fluyendo los ríos que tú prometiste, por lo cual a ti no te podemos engañar ni esconder que hemos leído este versículo superficialmente. Cuando alguien lo lee desde el Espíritu, lo pone por obra. Y yo me preguntaba, ¿qué es esto? Y sabe, escuché una frase y me dijo el Señor: donde las aguas se convierten en espíritu. Así es que se llama la prédica. Yo quisiera preguntarle a usted si usted entiende cuáles son sus sequías en esta noche. La sequía en el mundo fisiológico es la ausencia de agua, y en el mundo espiritual es la ausencia de provisión. ¿Cuáles son tus sequías en esta noche? ¿Cuál es el escenario de tu vida donde no hay provisión? Y aquí yo no le quiero hablar solo de la parte financiera, porque de pronto usted de una vez lo encaja en la parte financiera. Es una de las partes, puede ser uno de los terrenos donde tú estás experimentando sequía. Pero hay otros terrenos donde no hay provisión de santidad. Alguien que está expresando, alguien que está parado en un terreno de sequía, alguien que está parado en un terreno de sequía donde no hay santidad, sencillamente, conociendo del Cristo, vive en pecado. Hay terrenos de sequía donde usted ya no tiene amor por la palabra, amor por la oración. Hay terrenos de sequía donde dice, como decía mi hermano, nos cuesta amar al prójimo. ¿Cuáles son los terrenos de sequía que tú estás experimentando? Tenemos terrenos de sequía donde estamos perdiendo nuestros hijos y nuestra familia por causa del pecado. Entonces, ¿cuáles son los terrenos de sequía? Dios mismo y la Escritura narra para que usted diga, ¿qué me está predicando? Sí, la Escritura muy claramente nos habla de sequías espirituales. El Salmo 63:1 dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y área donde no hay agua. ¿Dónde estaba el alma de David? En tierra seca donde no había agua. Isaías 58:11 nos habla de otra sequía espiritual y nos dice: Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. O sea, el problema no es 11. El problema no es tener sequías. El problema es no saber qué hacer en medio de ellas. Hay gente que lleva en sequías 8 años, mucho más. Jesús, cuando le habla al pueblo, mire, él lo que estaba haciendo a alta voz y en pie era haciendo una oferta de su gracia. ¿Quiénes saben algo de mercado? Existe la oferta y existe la demanda. La oferta, valga la redundancia, lo que se ofrece, y la demanda, la necesidad que se quiere suplir. Jesús, a gran voz a ese pueblo,
Si el Señor te mirara el corazón como lo hizo durante 6 días al pueblo, yo me imagino a Jesús observando a la gente ir y venir y viendo los que iban y venían con el mismo corazón. Yo me imagino a Jesús en esta noche viéndote a ti y a mí, hoy viernes, ir y venir a la iglesia con el mismo corazón. Yo me imagino el domingo Jesús otra vez sentado viéndonos a nosotros y viéndote a ti ir y venir con el mismo corazón. Y dice: wow, yo les hice una oferta de mi demanda y hay dureza. A mí me duele cuando a la gente le dice uno: ¿en qué quieres servir? No, por ahora no, cuando yo lo crea necesario. ¿Cuántas veces has venido y ido con ese corazón? Aprendas esto de memoria. El servicio es abonarle a una deuda que tengo con Jesús, porque Él murió por mí, no hay otra manera. Esa deuda es impagable, yo sencillamente puedo abonarle. Alguien que está agradecido con la vida eterna que Jesús le dio, le sirve. Sencillo. Ustedes saben de dónde lo ha sacado el Señor. A mí me sacó de la muerte, entonces yo vivo agradecida con Él. Ay, tan bueno que me dio ánimo. Él estaba haciendo una oferta de su gracia. Estos judíos que andaban de aquí para allá, yendo y viniendo durante 6 días, no se dieron cuenta que Él era el Mesías, que en esos rituales ellos estaban esperando. Y Jesús, viéndoles el corazón tan duro, todavía tan duro, vuelve y les dice: mire, beban de mí. Ustedes no van a tener que morir, porque Jesús todavía no había muerto. Ustedes no van a tener que morir como yo lo voy a hacer, pero no pasa nada. Beban de mi sacrificio, beban de mí y nunca más tendrán sed. Él les estaba haciendo una oferta. Él les estaba haciendo una oferta de su gracia. Y aquí le voy a recordar algo en este tiempo del nuevo pacto. Yo en el nuevo pacto tenemos una pelea de la mala interpretación. Entonces, la gracia, a usted le han enseñado que siempre es un regalo inmerecido. Sí, es la definición más pobre de gracia. Lo digo con toda sinceridad. La gracia no solamente es un regalo inmerecido. La gracia es el poder de Dios en su vida para usted dejar de pecar. La gracia, por eso le digo, la gracia no es un regalo inmerecido. La gracia es un regalo inmerecido, así se lo han enseñado. Es una definición real, verdadera, pero me parece que es la definición más pobre de gracia, porque para mí la gracia, y como me lo enseña la Escritura, es el poder de Dios sobre mi vida para dejar de pecar. Si alguien siendo creyente vuelve al pecado, es porque no ha entendido que es gracia sobre su vida. Usted sabe que usted no va a dejar de pecar por sí mismo, porque su naturaleza es débil, humana y pecaminosa. Usted necesita llenarse de Dios para poder dejar de pecar. Y por eso es que usted tiene que venir a la iglesia. Por eso es que usted tiene que orar. Por eso es que de lo que usted se llene va a aumentar la presencia de Dios en su vida, y en un momento el pecado no lo tienta. Entonces la gracia es el poder de Dios sobre mi vida para dejar de pecar. Y Él les estaba haciendo una oferta de su gracia a todo este pueblo, y como te lo está haciendo a ti y a mí en esta noche. Inmerecida la gracia divina, pero en el amor de Jesús Él nos hace acreedores de ella. ¿Cuál es el origen de tu sequía? Y aquí es donde yo quiero que tú te evalúes. ¿Cuál es el origen de tu sequía? ¿Cuál es el origen de tu sequía? ¿Ya sabes dónde hay sequía en tu vida? ¿Te sientes así como desanimado para orar? Sequía. Pecado, sequía. Deuda, sequía. Problemas familiares, sequía. Hijos en las drogas, sequía. Enfermedades, sequía.
Porque la sequía es ¿qué? ¿Ausencia de qué? ¿De qué? Oiga, ustedes no están aquí. ¿Qué es la sequía? En el mundo físico. Por eso andan en sequía, porque no ponen ni cuidado la palabra. Yo dije en el mundo espiritual, ¿qué es la sequía? ¿Ausencia de qué? De provisión. Padre del cielo, oh Dios del cielo, ayúdanos. ¿Cuál es el origen de tu sequía? Dice Jeremías 2:13. Vamos a ver, Jeremías 2:13. ¿Cuál es el origen de tu sequía? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Será que aquí hay cisternas rotas que no retienen agua? ¿Usted sabe cuáles son esas cisternas? Las que le dan y le dan palabra, le dan discipulado, le echan agua viva, que es la palabra de Dios, le dan discipulado, y el fruto de eso es pecado, y el fruto de eso es cualquier otra cosa menos lo que la palabra le dice. Eso son cisternas rotas. Hay cisternas rotas. Lo primero por lo que nosotros entramos en sequía es porque lo abandonamos a Él. Esto no es nuevo. Usted sabe muy bien, la vida sin Dios carece de sentido y se va secando. Usted ya lo sabe. Usted se ha abandonado de Él. El profeta Jeremías estaba advirtiendo desde hace años el error en el que el pueblo de Dios caía en ese tiempo y en el que está cayendo en este tiempo. Y el pueblo de Israel por siglos se ha separado del Señor. Y nosotros, que supuestamente somos la nueva Jerusalén, la nueva Israel, también muchas veces andamos separados de Dios. Cuando la gente, escúcheme, es una cisterna rota, va a querer llenar sus vacíos con cualquier otra cosa menos con el agua viva. Por eso vemos a personas que creen llenar el vacío de la ausencia de la provisión, porque cuando hay ausencia de provisión hay un vacío, con dinero, con sexo, con viajes, con muchas cosas, con inmoralidad. Y yo quiero recordarle, esto es para los del pueblo de Dios, que mientras que usted y yo querramos reemplazar de esta manera la provisión de Dios, usted y yo vamos a estar abandonándolo a Él. No hay otro. Señor, en estos días me decía, ¿quieres ser popular o quieres ser influyente? Si hay una arma con la que Satanás está jugando en este tiempo para llenarle los vacíos a la gente por haberse abandonado de Él, son las redes sociales. A mí me da dolor, tristeza, sobre todo ver a los ministros. Ya no saben qué hacer, ya no saben el pastor bailarín, el pastor gimnasta, el pastor yo no sé qué. Ya no saben qué hacer para volverse populares, pero no influyentes. Yo no sé qué te está llamando Dios a hacer para tocar las otras generaciones, pero escúcheme tú, si tienes un talento, si tienes una habilidad, si Dios te dio un don especial y Dios te dijo toca las generaciones, pero si tú pierdes este norte, te voy a decir que vas a terminar alejándote de Él. Si tú estás preocupado por ser popular, pero no por ser influyente, te estás perdiendo de la ruta. Yo me preocupo cuando la gente tiene que pagar. Le voy a poner un sencillo ejemplo. Hay gente que paga para salir en los medios de comunicación. Hay gente que paga para estar en cierta competencia. No. O somos populares o somos influyentes. Le voy a decir,
Alguien que desea ser popular sencillamente está buscando escalar desde sus propias fuerzas y desde su carne. Pero una persona que quiere ser influyente va a crecer en el Espíritu, porque si hay algo que te puede hacer influyente es el Espíritu de Dios. Lo primero, que entramos en sequía es por abandonarlo a Él. Segundo, por culpar a otros. Qué maldita excusa la que tenemos de responsabilizar a terceros. Nos creemos que la situación de nuestra sequía es culpa de la economía, que la situación de tu sequía es culpa de los pastores, que la situación de tu sequía, que porque Pepito no te ayudó, que no te dieron la mano, que no te ayudaron. Y yo tengo que decirle algo: si tú insistes en culpar a otros, nunca vas a solucionar esa angustia interna que tienes. Lo único que conseguiremos será proyectar esta amargura a los demás, porque tú eres fuente de agua viva y el diablo sabe muy bien esto. Entonces, cuando la persona responsabiliza a otros del estado de su sequía, lo que se está haciendo es que realmente las personas están contaminando a otros, porque de su interior está corriendo eso. A mí me angustia escuchar gente que lleva creyente, que tiene hace 5 o 7 años una raíz de amargura que no ha sanado con el hermano que lleva viéndolo todos los días. Y luego dice que por culpa de esa herida es que no ha podido avanzar. Dejemos de estar culpando a los demás. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Que nosotros tenemos un mal concepto de esto y estamos aconsejando mal. ¿Cuántos de ustedes han dicho: si usted tiene algo con esa persona, vaya y qué? Hable con él? ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu? Los estamos direccionando mal. Si usted tiene algo contra esa persona, vaya y arréglelo con Dios. Venga, le digo, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el diablo es tan experto y tan audaz, y lo escuché hace menos de un día. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene algo contra tu prójimo, lo tiene contra Dios mismo. Es un asunto de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es imposible que el creyente no tenga la madurez ni el entendimiento que el único lugar donde se va a sanar es el lugar de intimidad delante de la presencia de Dios. Yo soy su pastora, pero yo no soy su sanadora. Él es su pastor, pero no es su sanador. Así que si usted tiene un problema conmigo, vaya delante de la presencia de Dios y sánese, porque yo no lo tengo. Si usted tiene un problema con el hermano del lado, por causa de odio, porque no se lo resiste, porque no se, vaya y sánelo delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué la gente deja de orar? Porque sabe que el lugar de oración es el lugar donde usted se expone y es confrontado con su pecado. ¿Sabe por qué usted dejó de orar? Porque en el lugar de oración era donde Dios le decía: oye, hija mía, pero con la misma boca que me estás alabando es con la misma boca que estás hablando mal de tu hermano. Oye, hija mía, veniste a cantarme y adorarme, y con la misma boca que estás adorando es con la misma boca que estás criticando. Entonces la gente, lo más fácil es no ir al lugar de oración, porque cuando usted va al lugar de oración, va a leer la palabra, lo confronta con su estado del corazón. Deja de estar culpando a los demás. Como un corazón se pudre, perdóneme, por causa del odio, yo no sé. Y no queremos entender la palabra. Ayer me sorprendí escuchar fechas exactas, días exactos
de ciertas situaciones. Es que en el 2017 y yo decía, hombre, ¿dónde está la escritura? Si la escritura dice que no te ponga el sol sobre tu enojo. O sea, aparte de que estás en un problema con tu hermano, aparte de que estás en un problema con Dios, estás desobedeciendo la palabra, porque Dios te dice hoy mismo tiene que arreglar ese problema. Si usted y yo leyéramos la palabra, usted la practicaría. Hoy mismo tiene que solucionar su pereza espiritual. Hoy mismo tiene que solucionar su asunto. Hoy mismo. ¿Cuántas oportunidades se abren en medio de una prédica para que usted venga al altar de Dios y le pida perdón a Dios y hoy mismo solucione el asunto? No entiende que es un asunto que tenemos que arreglar con Dios. Mire, si usted va a la intimidad y usted deja que el Señor le are ese corazón que tiene, cuando usted sale de la intimidad, puede ver al hermano con el que tenía problema con misericordia y le puede sonreír. Por eso yo le digo que yo no tengo problema con nadie. Si usted toma una perspectiva, créame que a mí lo que me interesa es lo que Cristo dice de mí. Cuando usted entra en intimidad, aquel que le robó, usted lo mira con misericordia. Eso sí, no le vuelva a prestar, porque no le va a enseñar. ¿Sí me entiende? Aquel que usted hirió, usted lo puede ver a la cara y le puede pedir perdón, porque ese sí es necesario. Pero una persona que no ha entrado a exponerse en aquel lugar va a seguir como los que venían, iban trayendo el agua del estanque de Siloé, intentándolo. Y a Jesús no le podemos ocultar nada. Jesús vio el corazón de 3 millones de personas ir y venir. El Señor dijo: el que tenga sed de mí, en toda sequía se va a experimentar una sed. La sed espiritual, si la sequía es la ausencia de provisión, la sed espiritual es la necesidad ferviente de provisión, pero que el hombre expresa. Tengo esa necesidad, eso ferviente. Yo tengo la necesidad de que el Señor cambie a mis hijos, pero hay unos que ya se acomodaron a verlos en medio de las drogas, en medio del trago, que ya renunciaron a ver los propósitos de Dios en ellos. No tiene sed. Usted no tiene sed. Usted no tiene sed. Y hoy el Señor me dijo que la primera fuente que Él quiere saciar es aquella fuente. Yo dije, no me lo dijo, me dijo, toda la sequía, fue lo que me dijo. Todas las sequías todas las sequías tienen un común denominador, y es aquellos que tienen sed de perdón. Toda sequía va a ser saciada con aquellos que tienen sed de perdón. Yo no sé si usted tiene sequía financiera, como le dije, espiritual, familiar, lo que sea, pero si usted tiene sed de perdón, cualquier sequía va a ser suplida. La sed de perdón es la que tapa la fuente de la provisión de Dios para su vida, en cualquier área. Yo no le vengo a decir que para que usted supla la sequía espiritual, que la sequía financiera que tiene, venga y haga un pacto, porque a esto no se refiere esta palabra. Sí, la Biblia habla de pactos, pero esta palabra se refiere que toda sequía que el hombre esté viviendo es saciada cuando la gente tiene sed de perdón. Ahora escúcheme, que esto es lo más importante de la prédica. Esa necesidad que el ser humano tiene de disfrutar del perdón comienza a que usted tenga una nueva relación con Él. Por esta razón fue que el Señor, el Padre, envió a Jesucristo para que en aquel evento de la fiesta de los tabernáculos hiciera el llamado. Y hoy el Señor está haciendo un llamado, y con esto quiero terminar.
a todos los que creen en Él, a todos los que están dispuestos a reconocer en lo íntimo de sus corazones que están sedientos de perdón por Él. Ahora bien, aunque la sed espiritual está presente en todos aquellos que no creen en Dios, escúcheme, o que se han apartado de Él, yo quiero decirle que esa sed espiritual también está presente en los que están hoy en la iglesia, pero están apartados de Él. Sin embargo, muy pocos están dispuestos a reconocer esta noche que estando sentado aquí en la iglesia, está apartado de Él. Usted puede tratar de aparentar que viene a buscarlo para que Él le llene el vacío espiritual, pero Él no va a evidenciar en su vida la sed que usted tiene hasta que su sed no sea de perdón por Él. El llamamiento del Señor está esta noche dirigido a quienes están en su pueblo. Ellos eran los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, los que celebraban la fiesta del tabernáculo. Esta palabra es específica. Esta palabra es para los que creen en Él, pero están apartados de Él. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado, y yo le quiero decir algo. Cuando en Mateo 5:3 el Señor se refirió: los bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. La gente ha creído que pobre tiene que ver con carencia. Y le voy a decir algo. Mateo 5:13 está hablando de los pobres, pero los que tienen que ver con humildad. Aquí no está hablando de carencia. Aquí está hablando de una pobreza que significa humildad. Pero ¿cuáles son aquellos humildes? El Señor está llamando a aquellos que están convencidos, escúcheme bien todos, de la gravedad de su pecado. Hágale al que está así, dígales con usted. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Diga conmigo: los humildes. ¿Y cuáles eran los humildes? Los que tenían la capacidad de reconocer la gravedad de su pecado. ¿Cuáles son los humildes? Los que reconocen la gravedad de su pecado. ¿Cuál es la gravedad del pecado? ¿Cuál es el grado máximo de gravedad del pecado? ¿Cómo? Nos separa de Dios, nos quita las bendiciones, ¿cierto? No, la gravedad del pecado no es esa. Si usted hoy no tiene la capacidad de reconocer la gravedad de su pecado, usted no forma parte de los pobres de espíritu que heredan el reino de los cielos. Pero escúcheme bien, ¿cuál es la gravedad de su pecado? La gravedad de su pecado no es que lo aleja de Dios. Eso es una consecuencia de su pecado. Escuche bien, diga gravedad versus consecuencia. La consecuencia lo lastima a usted, pero la gravedad de su pecado es haber lastimado el corazón del Padre con su pecado. Ese es el grado máximo de la gravedad del pecado. Por eso yo quiero que usted estudie. Yo amo el estudio de la palabra. La gravedad, la gente piensa que lo más grave del pecado es que ahora no va a recibir las bendiciones de Dios. Ay, lo más grave del pecado es que se le cierran las puertas. No, son consecuencias del pecado. Usted se separa de Dios, consecuencia del pecado. Pero la gravedad de su pecado es que con su pecado lastimó el corazón de Dios, porque Él es su padre y usted es su hijo.
Él es su padre y Él lo ama, pero Él tiene sentimientos, y cada vez que tú pecas lo vuelves a crucificar, como dijeron aquellos que decían crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo. Y los que decían crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo eran los mismos que había sanado, los mismos que había restaurado. Entonces cada vez que tú pecas, estás lastimando, estás metiendo una lanza en el corazón del Padre. Por eso, escúcheme bien, a mí como pastora me parece aterrador la gente que no es capaz de reconocer su pecado. Cuando las personas no reconocen su pecado, no están entendiendo las dimensiones de la gravedad y se están alejando de la herencia del reino. Porque dice muy claramente que los que heredan el reino no son solo los que sirven. Yo les sirvo por agradecimiento, pero pueden haber servidores que no hereden el reino. Claro, muchos. Aquí dice que los que heredan el reino son los pobres de espíritu, y los pobres de espíritu son los humildes, los que reconocieron la gravedad de su pecado. Por eso usted y yo tenemos que tener en esta noche sed de perdón. Mire, mi hermano, cuando usted entiende esto, ¿qué va a pasar? Su sequía va a ser saciada. Su sequía va a ser saciada. Si usted y yo no hacemos parte de los pobres de espíritu, no hay sequía que pueda ser saciada. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: beban de mí. Yo le hago una pregunta, con esto termino. ¿Cómo va a beber usted de alguien al que le ha metido una lanza en el corazón? ¿Cómo va a beber usted del que usted lo acuchilló con el pecado que practicó? Porque tú conocías la verdad, porque la Escritura dice que el que conoce que lo que hace es pecado pisotea la sangre del Cordero. O sea, hay una sangre que está cayendo, hay una herida que está sangrando. No solamente lo hiere, sino pisotea la sangre que está saliendo de su herida por causa de tu pecado. No podemos jugar a ser iglesia. El Señor dijo: correrán ríos. Escúcheme, una persona que le corren ríos de su interior es aquel que vive en la plenitud del Espíritu. Pero ya he entendido el punto anterior: reconocer la gravedad, no reconocer su pecado. Es que hay gente que reconoce el pecado y dice: pues sí, y yo pequé, ¿y qué quiere que haga? Ya lo confesé, ¿qué quiere que haga? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Me corto el cuello? Así he visto unos aquí. Y le dice uno: hermano, pero usted pecó, ¿y qué quiere? Pues sí, pequé, ¿y qué? Eso es reconocer su pecado ahí a su manera. Pero una persona que contesta así no entiende la gravedad de su pecado. Aquí yo no le estoy diciendo que reconozca su pecado, yo le estoy diciendo que reconozca la gravedad de su pecado. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, lo último que Dios quiere es que usted viva en la plenitud del Espíritu, para que pueda de usted fluir ríos de agua viva. Pero le voy a decir, la persona que vive o posee la plenitud del Espíritu es una persona que no es estéril, es una persona que es vigorosa, es una persona que está así como el agua en constante movimiento. Quienes beben del agua del Señor no solo calma, no, y por eso me acordaba aquí del líder Diego. Cuando una persona, y le dice: de su interior correrán ríos de agua viva, una persona no solo hoy quiere saciarle el Señor sus sequías, cuando usted pueda tener sed de perdón. Él no solo quiere ya saciarle su asunto financiero, su situación familiar, las deudas, lo que no le ha dejado usted dar testimonio. No, Él no quiere solamente eso, Él le va a saciar eso, pero también le va a multiplicar tanto la bendición que usted tiene adentro, para que usted pueda convertirse en fuente de nuevas corrientes de agua viva para otros. Alguien del que fluye el río de agua viva provoca, propicia, tiene iniciativa,
no tienen que empujarlo, no tienen que arrastrarlo, no necesita que lo convenzan de que el Señor, cuando le dijo corrientes de agua viva, le dijo: yo te acerco, pero necesito que manifiestes lo mismo que yo vine a manifestar. Yo te sacio tu sed para que tú sacies a otros. Yo sacio tus sequías para que tú sacies las de otros. Pero esto no lo puede hacer alguien que primero no haya vivido en la plenitud del Espíritu. Por eso yo entiendo aquel que ama darse a otros. Cada vez que usted se da en otros, cada vez que usted se vierte en otros, hay más fluir en su vida. Pero nosotros aquí podemos decir que hay alguien en este lugar que en esta noche pudiera alimentar 5,000 personas. Que es tanto lo que está fluyendo de usted financieramente que usted puede alimentar 5,000 personas. No lo hay. Empecemos por tener humildad de espíritu para reconocer que somos nosotros a los que Dios nos está llamando a tener sed de perdón de Él. Convénzase del estado en el que está su vida. Convénzase esta noche de lo mal que ha procedido, de lo mal que hemos procedido. Convenzámonos de nuestra rebelión a Dios. Convenzámonos de nuestra rebeldía hacia el llamado. Convenzámonos de nuestra forma de vivir. Convenzámonos de que tú decidiste de la Biblia hacer tu propio código moral para tapar tu pecado y decir que no estás en pecado porque necesitas aliviantar el estilo de vida que tú has decidido. Convéncese, iglesia. ¿Cuándo vamos a ver la iglesia primitiva que tenía, y no solo tenía cosas materiales, sino que tenía poder de Dios? Ninguno de los que vino a Jesús no se sanó. Dice la Escritura, todos se sanaron. Había una evidencia de provisión física, de provisión espiritual, de provisión material, porque este era el deseo de Dios. Él murió por nosotros para que fluyeran ríos.